La primera y la segunda, de Giovanni Papini. Amé a la primera, pero ya no la amaba. Empecé a amar a la segunda, y sin embargo la primera siguió amándome. Una historia simple, vulgar y necia. ¿Quién iba a pensar que iba a acabar tan misteriosamente? Yo mismo, que fui el culpable de todo, todavía no consigo explicarme el inesperado desenlace de aquella historia tan simple. Ni siquiera recuerdo bien cómo empecé a amar a la primera. ¿Serían tal vez sus enormes ojos negros que bajaban temerosos cuando se encontraban con los míos? ¿O acaso porque me escribió sin conocerme, para hacerme llegar su pobre y tímido saludo en medio de una batalla? No era alta, ni atractiva, ni bella, pero rebosaba humildad y ardor. La conocí, le hablé, la atemoricé hasta que acabé amándola. Ella ya me amaba. Quizás me amaba antes de conocerme. Tenía un alma ardiente, una de esas almas que se queman con la fiebre y los sueños sin fingir nunca. Sentía por mí una gran admiración, pero era más fuerte su amor y aún mayor su devoción. Yo también la amé durante un cierto tiempo. El descubrimiento de aquel ser escondido me tentaba. Mi sensación de poder sobre ella me excitaba. Una sola palabra mía era suficiente para entristecerla o alegrarla, para quitarle el sueño o llenarla de dicha. Esperaba mis órdenes para organizar su vida. De hecho, yo le sugería sus lecturas y ocupaciones. Ella trataba de ser una parte de mí mismo, algo familiar para mí y nada más. Le bastaba un paseo por las avenidas de Apreces, las colinas solitarias o los álamos a lo largo del río envuelto en la bruma, un beso atropellado en la oscuridad de la noche, o una carta breve y despótica para ser feliz. Todos los días recibía una o dos cartas suyas, y a veces tres, cargadas de elocuente pasión, donde evocaba, describía y comentaba con lírico frenesí todos mis gestos y expresiones. Como vivía sola en la gran ciudad, lejos de su madre y de su montaña, toda su vida giraba alrededor de su amor. Yo era para ella el universo, mientras ella para mí era sólo una curiosidad. Su amor creció tanto que el mío no pudo durar. Siento tanto desprecio por mí mismo que no puedo adaptarme a hacer el papel de ídolo. Aquella veneración apasionada que percibía constantemente hacia mí me irritaba. Saber que espiaba, recordaba y magnificaba con todos sus detalles cada uno de mis actos, que escuchaba, tenía en cuenta, repetía y comentaba cada una de mis palabras, y que toda mi vida era un espectáculo para aquel ser, aunque naciera de la felicidad, me humillaba. Quiero ser para mí, vivir para mí. No quiero que nadie entre en mi vida, ni siquiera como esclavo. Apenas un año más tarde, empecé a dilatar las visitas, los paseos y las cartas, pero como su pasión, a pesar de todo, no declinaba, es más, no cesaba de crecer, acabé escribiéndole una carta sencilla, corta, seca y brutal, para decirle que ya no la amaba, que nunca más la amaría y que dejase de aburrirme con sus cartas. Creí que la imprevista desesperación, el respeto que me tenía y su dignidad le harían callar. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. No quería resignarse a guardar silencio. Aceptaba, a pesar de que su corazón sangraba, que ya no la amase, pero no quería que le prohibiese seguirme amando. Siguieron llegando cartas, más largas y ardientes que entonces. Evocaba con minuciosa y patética exactitud cada fecha, cada frase, cada regalo. Todos los días repetía que me seguía amando, que me amaba todavía más, que era el único que amaría, que me iba a amar siempre, que podía conseguir cualquier cosa de ella, excepto que dejase de amarme.
Recurrí a los medios más duros y ofensivos para frenar aquella invasión postal cotidiana. Dejé pasar meses sin contestarle. Le escribí cartas breves, frías, irónicas, insultantes. Llegué incluso a devolverle la suya sin abrir. Pero nada de esto cansó ni deterioró su amor. Me escribía todos los días sin esperar respuesta. Incluso al recibir mis cartas maléficas se sentía feliz. Me volvía a enviar en un sobre abierto las cartas rechazadas. A menudo me llegaban flores que ella misma iba a coger al campo para mí. Una vez recibí una fotografía de mi casa hecha por ella a escondidas. Como no podía acompañarme, me esperaba en las calles que yo solía transitar. Se acercaba a los sitios a los que sabía que tenía que dirigirme, e inmediatamente después del encuentro me llegaban cartas interminables que describían la triste y amarga embriaguez de haberme visto de lejos. Era imposible rechazar y ahogar este amor obstinado. Tuve que resignarme a soportarlo sin dar señales de vida. Durante un tiempo, mi ilusión por arreglar el mundo y un largo vagabundeo a través de Italia me mantuvieron alejado de las mujeres. Pero un día encontré a la segunda, una mujer que ya conocía, pero no había descubierto hasta aquel día. La segunda era la mujer en su pureza animal, es decir, la hembra en esencia, alegre, esbelta, voluptuosa, abierta a la risa, a la protección, a las caricias. Yo amo las cosas que son lo que tienen que ser, es decir, los perros que muerden, los campos sin surcos, el pan hecho con harina y las mujeres sin literatura. Desde aquel día amé a la segunda con toda la energía de un cuerpo de 25 años. ¿Por qué insistir solo en el corazón? Pero la segunda, precisamente porque era una mujer, instintivamente era enemiga de aquellos que viven de esperanzas y palabras, del humo de proyectos y cigarrillos, no sentía nada por mí. Se reía conmigo igual que con los demás, y eso bastaba para desfogar su radiante juventud y hacerle brillar sus bellos ojos serenos. Las artes primitivas de los seductores adocenados no servían de nada con ella. Miradas languidas, halagos exagerados, cartas líricas, paseos con y sin luna, calurosos apretones de mano, rápidas tentativas de besos. Reaccionaba siempre con una risotada franca que confesaba la más tranquila indiferencia de sus nervios. Pero no por esto iba a renunciar a la esperanza de verla llorar un día con la cabeza sobre mi pecho, mientras la otra, la primera, seguía persiguiéndome con su amor inútil. Yo continuaba atormentado a la segunda con mi amor inevitable. Un día, no sé cómo, escribiendo a la segunda, copié sin más, cambiando solo el masculino por el femenino, algunas frases de una carta que me había escrito hacía tiempo la primera. Escribía muchísimo y por eso se repetía mucho, pero tengo que reconocer que poseía un virtuosismo en el estilo amoroso que yo no poseía ni quería poseer. Ardiente de su pasión y con el alma anclada en su amor, las imágenes e imploraciones le brotaban con espontaneidad, eran copiosas y muchas veces verdaderamente originales. Aquella mañana, con la carta de la primera ante mis ojos, mientras estaba a punto de escribir a la segunda, se me ocurrió servirme de la tortura cotidiana para ahorrarme la fatiga de inventar frases nuevas. Me llevé una gran sorpresa cuando, al día siguiente, al encontrarme de nuevo con la segunda, me di cuenta de que mi última carta le había causado más impresión que las demás. En vez de reírse sin parar, como solía acostumbrar, parecía más azorada. Quiso hablar de la sinceridad de una de las frases que yo había robado a la carta de la otra, y cuando nos despedimos, al darle la mano, me pareció que estaba menos tranquila que otras veces. Esta primera señal de victoria me mantuvo despierto toda la noche,
y a fuerza de pensar y pensar, me vino a la cabeza la idea de continuar de forma intencionada lo que había empezado casi por casualidad, es decir, seguir sirviéndome de las cartas de la primera para escribir a la segunda. Aunque yo no creo mucho en el poder de la literatura, pensé que la prosa amorosa de la primera era quizás más persuasiva que la mía y que por eso valía la pena explorarla. En un cajón profundo y ancho tenía centenares de cartas de la primera. Cada día sacaba dos o tres y extraía una pequeña antología pasional que después, gracias a algún que otro añadido mío, configuraba una bonita y larga carta de amor. El sistema tuvo éxito. ¿Por qué no ampliarlo? Pensé en regalar a la segunda algunos libros que me había dado la primera, y los efectos fueron todavía más rápidos y visibles. La segunda ya no me recibía solo con risotadas, sino que esperaba la hora de mi llegada escondida tras la ventana. Cuando hablábamos me cogía, a menudo sin pensarlo, una de mis manos y la apretaba y acariciaba nerviosamente. Sus ojos, especialmente cuando estaba a punto de marcharme, languidecían tímidamente. Todavía rechazaba mi amor con las palabras, pero toda su persona empezaba a necesitarlo. Un día la primera me mandó un sobre grande lleno de violetas silvestres. Antes de que se marchitasen, las metí en otro sobre y se las llevé enseguida a la segunda, diciéndole que era una carta de primavera. Otro día encontré en un cajón un anillo de oro decorado con una pequeña piedra roja que le había arrebatado por la fuerza a la primera en los días más ardientes de mi amago de amor por ella. Pensé en regalarle aquel delicado anillo a la segunda. Era una especie de traición, pero no se puede evitar. Aunque la segunda todavía no me había confesado su amor, había tantas señales que podía perfectamente arriesgarme a hacerle aquel regalo. Se lo envié y al día siguiente vi a la segunda con el anillo de la primera en el dedo, conmovida, sonriente pero un poco triste. Guardó silencio un buen rato, me preguntó un montón de veces si la amaba, y después de un breve silencio, se acercó a mí, estrechó con fuerza mi cuerpo, y con el rostro encendido y caliente, y una voz completamente distinta de la habitual, me confesó que me amaba con todas sus fuerzas. Aquel día empezó mi verdadera felicidad. Pasábamos largas horas abrazados en silencio, horas interminables de risotadas y confidencias. Compartíamos largos paseos en los que cogíamos hojas rojas y nos dábamos besos fugaces a la sombra de los muros. Todo lo que los enamorados descubren y añoran, nosotros lo conocimos juntos y lo vivimos durante meses y meses. La primera seguía enviándome sus interminables cartas y yo, sin confesarle nada a la segunda, aprendía sus nuevas ocurrencias y las utilizaba con la nueva amada. Se prolongó mucho tiempo este singular plagio privado, esta transmisión de palabras y cosas entre dos mujeres desconocidas y amantes a través de un solo hombre, indiferente para una y apasionado para la otra. Parecía que verdaderamente se tratase de una comunicación entre desconocidos, establecida a través de medios desconocidos. Había observado desde el principio que los días en que la primera hacía por verme y me miraba durante largo tiempo con sus enormes ojos negros, llenos de tristeza y de pasión, la segunda daba muestras de amarme con más fuerza, mientras que cuando no recibía ni siquiera una carta de la primera, la otra se mostraba más desdeñosa y reservada. Notaba también otras sensaciones, pero abandonado al nuevo y fresco amor, no quería ni trataba de explicármelas, y no pensaba en las consecuencias que podía tener para mí esta curiosa maquinación espiritual. No acababa de percibir por completo el sentido de la increíble relación que se había estrechado entre nosotros tres. Yo era amado por la segunda, en tanto en cuanto la primera me amaba todavía. ¿Qué sucedería si la primera dejaba de amarme? No quería pensar en ello, y sin embargo,
era inevitable que sucediese, y sucedió. ¿Cómo hizo la primera para descubrir mi amor por la segunda? No me he preocupado nunca por saberlo. Quizás una amiga, tal vez un presentimiento o una confesión secreta. Yo había tomado todas las precauciones propias de mi carácter, naturalmente reservado, con el fin de esconder mi último amor. Caminaba con la segunda por calles y campos donde estaba seguro de no encontrar a nadie o solo a gente que no me conociera ni siquiera de vista. Iba a su casa a escondidas y al anochecer, cuando sabía que la primera estaba encerrada y no podía salir. Pero lo supo, y me lo dijo en una carta de 20 o 30 páginas, en la que el amor, la añoranza, la desesperación, el ruego, el desprecio y la rabia formaban una confusa mezcla sentimental. La carta acababa así: siento que mi martirio está a punto de acabar. Siento que mi amor enloquecido está a punto de morir. ¿Estás por fin contento? Antes de amar a la segunda, estas palabras me habrían quitado un peso de encima, pero en aquel momento, después de lo que había sucedido y había visto, tuve miedo. Me sentí muy mal todo el día y no pude hacer nada. En cuanto anocheció, fui a ver a la segunda y empecé a besarla alocadamente, en su rostro y en sus manos, sin ni siquiera darle tiempo para cerrar la puerta. La noté fría, demudada, harta. La abracé, le dije en voz baja 1000 palabras llenas de dulzura, le pregunté qué le sucedía, qué le había hecho, por qué estaba preocupada y se comportaba de aquella manera conmigo, pero todo fue inútil. No hubo forma de hacerle salir de su abatimiento. Pensé que quizás se tratara de algún problema del que no quería hablarme porque le daba vergüenza. Pensé que se le pasaría, pero no pude calmarme aquella noche, ni tampoco al día siguiente. Pasados bastantes días, la primera dejó de escribirme, no se dejaba ver y ya no me seguía. Al mismo tiempo, la segunda se mostraba cada vez más triste, más seria, más aburrida que nunca, y yo no conseguía ni con palabras, ni con regalos, ni con caricia recuperar aquel amor alegre y travieso de otros tiempos. Una mañana recibí una carta, esta vez era de la segunda. Pero ¿por qué me escribía? ¿Qué quería de mí? ¿Cómo es que me escribía cuando no me había mandado nunca una carta? Mientras abría el sobre, temblaba como una hoja. Temblaba con razón. Leí entre lágrimas que la segunda, mi bella, atractiva y alegre segunda, ya no me amaba, aunque no supiese explicarme la razón, y no quería amarme, a pesar de que le disgustaba mi dolor. Los que han recibido cartas como esta comprenderán mi aturdimiento y la angustia que sentí en aquel momento. No sabía qué hacer ni qué pensar. A veces me sentía furioso como una bestia desatada, otras abatido como un hombre que se va consumiendo hasta morir. Pensé en todo lo que podía hacer, lo posible y lo imposible, para que volviese a vibrar el amor en el pecho de mi querida segunda, y al final me di cuenta de que solo una cosa podía funcionar, que solo una, aunque fuese extraña y dolorosa, podía devolverme la calma y la alegría, volver a la primera, conseguir su perdón y lograr que me amara otra vez. Ese mismo día, después de tranquilizarme un poco, escribí a la primera pidiéndole que al día siguiente se dirigiera a una vereda que conocía bien porque quería hablar con ella, y escribí a la segunda diciéndole que no podía dar crédito a sus palabras, pero que a pesar de ello me habían causado una impresión tan fuerte que no tenía coraje para verla todavía. Al día siguiente, la primera fue puntual a la cita. ¿Con qué valor podía fingir amor por ella, por una persona a la que ya no amaba, que me había aburrido, hastiado y perseguido durante tanto tiempo, y fingir para engañarla y favorecer así a la que le había hecho sufrir tanto? Y sin embargo, era necesario que representase a la perfección la escena del retorno de la pasión, del arrepentimiento que enternece,
del remordimiento que corroe. Era necesario cometer esta sucia acción, manchar mi alma con semejante hipocresía, con tal de recuperar el amor de mi querida, bella y atractiva segunda. Nunca he sufrido tanto hablando de amor a una mujer como aquel día, y sin embargo lo conseguí. El amor hizo el milagro. Le hice creer lo que quería, le negué todo, le prometí todo. Con tal de conseguir el amor de la ausente, me esforcé en conseguir el amor de la presente. La escena, interrumpida por lágrimas y besos, fue larga y patética. Logré mi victoria al anochecer. Vi cómo regresaba el amor a sus grandes ojos negros, amor que no había muerto, sino que estaba enterrado por los celos y un buscado desprecio. Después de este fatigoso sacrificio, no tuve coraje para ir a ver a la segunda. Al día siguiente volvieron, insistentes y frecuentes, las largas cartas de la primera. Para asegurar mejor mi victoria, quise acompañarla una vez más a los lugares donde nos habíamos amado, aquellas lejanas mañanas de primavera. Volvimos a una callejuela escondida, flanqueada de cipreses, y cogí para ella flores de remata, amarillas como el azufre. Ella estaba feliz, risueña, enloquecida. No se atrevía a hablar por temor a que yo desapareciese de su lado como el fantasma de un sueño. Pocas horas después, recibí una carta de la segunda, pocas líneas. Ven, ven, vuelve, amor mío, te amo más que nunca, te amaré siempre. El otro día hice una locura. Vuelve, te espero, no me hagas esperar. Esa misma tarde corrí a su lado, la encontré como al principio, rebosante de alegría, de atractivo, de caricias y de voluptuosidad. Pero el éxtasis de la reconquista iba a durar poco. El destino no se daba por satisfecho. Estaba condenado al dolor. Cegado por mi alegría precipité el final de todo. Quise llevar a la segunda al campo, como al principio, y disfrutar de su bello rostro entre los árboles, la hierba y la soledad. No sé cómo nos dirigimos a un lugar donde no habíamos estado nunca. Ella misma quiso cambiar de camino y me señaló con la mano una colina cubierta de remata amarilla. Quiero subir, me dijo. Me gusta tanto la remata. Quiero llevarme un ramo a casa. ¿Acaso podía dejar de obedecer su deseo? Y sin embargo, en aquel momento sentí algo en mi sangre y me pareció que mis piernas temblaban. Detrás de aquella colina estaba la vereda de mis amoríos con la primera, la vereda con los cipreses donde tantas veces nos habíamos sentado, con sus manos sobre mis manos y su boca sobre mi boca. Subimos. Para bajar nos acercamos a la vereda que no era capaz de mirar sin miedo, pensando en la última escena de ficción con la otra. Pero la segunda estaba tan contenta, corría delante de mí, gritando, con su cara sonrosada, los ojos brillantes y las manos llenas de retama. De vez en cuando la perseguía, y cuando la alcanzaba, la estrechaba fuertemente entre mis brazos, la besaba en la boca y le lamía sus bellos labios húmedos y calientes. La bella muchacha me miraba con deseo, sus manos entre mis manos y su boca sobre mi boca. De repente oímos pasos y un grito. La otra, la primera, avanzaba por la vereda y me había reconocido. Vislumbré su rostro blanco, sus ojos enloquecidos. Solté a la segunda y me puse en pie. La primera se acercaba. Quizás había venido para pensar en mí, para soñar en aquel lugar donde había sido tan feliz. Cuando estuvo ante nosotros gritó con voz áspera: «¡Embustero! ¡Se acabó!». Pasó de lado y oímos los sollozos a lo lejos. Después desapareció. Miré a la segunda. También ella estaba pálida y con el rostro demudado. Tiró al suelo la remata y me dijo: «Adiós», y se alejó sollozando como la otra. Y desde aquel día ninguna de las dos ha querido volverme a amar.
Las dos me han olvidado y han encontrado otro amor. Yo me he quedado solo y no he querido más mujeres a mi alrededor. Me he quedado solo y no amo a nadie. No amo ni siquiera los recuerdos y los escribo para librarme de ellos.